Antes de entrarnos, aleluya, sería mejor empezar a ofrendar al Señor. Vamos a leer el capítulo 14. Mejor, vamos a leer en Génesis, capítulo 28. Capítulo 28. Voy a cambiar de Biblia aquí con el hermano, esta caja más grande para ver. Capítulo 28, versículo 20 adelante en el libro de Génesis. Glorificado sea tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Capítulo 28, versículo 20 adelante. Dice la Biblia, versículo 20 adelante: nos habla de este hombre, Jacob. Nos habla así la palabra del Señor. Versículo 20 adelante. Hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Acá nosotros, hermanos, vemos algo hermoso que sucedió en la vida de este hombre, de Jacob. Acá no había una ley que se debería dar el diezmo. Una ley, después más tarde sí se creó la ley que tenía que dar el diezmo, que quiere decir la décima parte. Por ejemplo, de 100 pesos, 10 pesos, de 1000 pesos, 100 pesos, iba a pertenecer al Señor. Entonces Él dijo: tú serás mi Dios, edificaré una casa, y de todo lo que tú me dieres, yo te daré la décima parte. Y este hombre se fue a la tierra de su tío y llegó ahí trabajando de empleado de su tío Labán. Empezó a trabajar, no tenía un dote, por ejemplo, para dar. Por aquella época siempre se daba un dote a la familia, al padre, cuando le interesaba a su hija. Y él no tenía un dote. Él no tenía. Entonces él empezó a trabajar 7 años por la primera hija, o sería por Jaquel, sería solo por una, pero fue engañado por su tío. Entonces, pasando una semana, su tío le dio la otra. En aquella época, la gente de Israel, o sería la gente que es descendiente de los Siros, o sería que son descendientes de Abraham, ellos tenían esta costumbre de tener más de una mujer. Y se podía en su cultura. Y entonces él empezó a trabajar para pagar el dote por la vida de Jaquel, que fue la mujer que le amó. Pero cuando estaba para quedarse con Jaquel, que tenía terminado su tiempo de trabajo, entonces su tío Labán engañó dando a Lea. Pasó una semana, su tío dio también a Jaquel como esposa a él. Así fue la situación, y así llegó este hombre en esta tierra, pobre. Pero dice la Biblia que en el camino él hizo ese voto a Dios. Aleluya. Yo voy a leer más una vez, a partir del versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje
vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Acá encontramos algo tremendo, hermanos, el fondo. El fondo tiene mucho poder. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, cuando nosotros votamos algo a Dios. Mi mamá, por ejemplo, hace mucho voto. Ahora un poquito el pastor Pablo estaba conmigo, y él hizo un voto. Y hablaba conmigo y dijo: he pasado en el carnet de conducir. Él tiene casi 60 años, tiene 58 por ahí. Y ella me dijo: he pasado en las pruebas y logré el carnet de conducir. Y entonces voy a enviar 200 pesos. Yo hice un voto con Dios. Entonces, ¿qué voto? Perdón, 200 pesos, no 200 reales. 200 reales me mandó porque hice un voto con Dios. Y Dios me contestó. Y ella pasó. La primera vez que fue a hacer la prueba, no pasó. La segunda, entonces me contó que hizo ese voto y pasó. Y este hombre en la pobreza, en la situación en que él estaba, como llegó a la casa de su tío en el viaje, él hizo un voto. A veces, hermanos, no tenemos, pero hacemos un acuerdo con Dios, hacemos un pacto con Dios, hacemos un voto a Dios. Señor, si tú me das tal cosa, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Yo he probado esto, hermanos, y Dios es fiel cuando encuentra una persona que hace un voto y tiene fe. Yo me acuerdo en Brasil, yo estaba en el ejército y yo hice macana, yo hice cosas que no debería hacer. Y entonces yo quedé como detenido en el ejército. Y yo me acuerdo que el capitán me llamó a su oficina y me dijo: usted va a quedar 20 días sin salir del ejército, va a quedar detenido acá, no va a quedar en las cejas, pero va a quedar dentro del ejército. 20 días, firmado en el papel por el capitán. Y yo me acuerdo que yo dije a Dios: Dios, yo hago un voto a ti, y si tú existes mismo, yo quiero ir para la casa, hoy mismo quiero ir a la casa, hoy mismo quiero estar en la casa. Y yo ya tenía a mi esposa. Y entonces, como caminaba en el pasillo dentro de aquel lugar, y yo hablaba con Dios eso. Nosotros llamamos papillón en portugués. Entonces, cuando llegué en la oficina del comandante general, que la verdad estaba el subcomandante, que nosotros llamamos en portugués mayor. Entonces él estaba en el lugar del coronel y él me recibió y me dijo a mí: tú eres el del campo, porque yo tenía alterado, tenía tenido un problema con el segundo escuadrón en una pista que nosotros llamamos pista de cuerda en portugués. En una instrucción allá yo tuve un problema. Y entonces el comandante de aquel escuadrón me llevó delante del que asumía el lugar del coronel y me presentó a él. Y entonces de ahí yo volví a la ciudad del campo de instrucciones, yo volví a la ciudad. Y en la ciudad vino la denuncia de lo que yo tenía hecho. Y entonces me llamó, o sea, me llevaron a la oficina del comandante general. Y ahí yo me acuerdo que cuando llegué en este lugar, porque hice el voto a Dios, yo llegué en este lugar, el lugar estaba impregnado, estaba tomado por algo que hoy yo sé que era el poder del Espíritu de Dios. Era, aleluya, una dimensión, ¿cómo puedo decir acá? Ustedes dicen una atmósfera dominaba el lugar. Había algo raro en el lugar, que en aquella época yo no sabía qué era, pero era el poder de Dios, era la presencia del Espíritu Santo
presentando soldado, me dijo. Y me dijo a mí, ¿usted es del campo? Digo, sí, señor. Me dijo, vamos a olvidarse de lo que usted hizo allá. Pero yo no te quiero más ver aquí delante mío. Y aquel día, yo me fui a la casa, porque yo tenía hecho un voto a Dios. Yo daré 5 reales en la iglesia, Señor, si tú me libras de esta. Y me da una prueba que tú hiciste. Desafié el poder de Dios. Y aquel día mismo, el capitán que tenía decretado 20 días, tuvo que sacar los días. Y yo me fui a la casa. Me fui a la casa contento. Tenía experimentado el poder de votar a Dios y el poder de la fidelidad de Dios y el poder de Dios sobre los hombres. Y yo pude ir a la casa, estar con mi esposa. Creí que ella era nacido a Michael, mi primer hijo, porque él nació cuando yo tenía 18 años, cuando estaba en el ejército. Entonces, hermanos, hizo esto Jacob. Qué hermoso cuando nosotros entendemos, hermanos, que nosotros debemos contribuir con Dios, que nosotros debemos, aleluya, tener este pacto de nuestra vida con Dios. Señor, de mi diezmo, yo siempre te daré de mi sueldo, mi diezmo, Señor. Jamás te daré con el diezmo, me bendiga, Señor, y yo seré fiel a ti, y de todo lo que tú me dieres, yo daré para ti 10%, yo daré para ti. Hermanos, yo estoy acá casi 4 años en esta ciudad. Pregunta al tesorero, hable con el tesorero, si yo quedé alguna vez sin dar el diezmo. Yo no vengo a predicar para ustedes aquí algo que no vivo, pero al contrario, a veces doy una recalcada más, hago más pesadito el diezmo. Hubo meses que no pude dar el mismo porque estaba viajando, algo sucedió, entonces entramos en otro mes, daban los 2 diezmos juntos. Entonces Dios, Él dice que va a nos bendecir. Esta era la promesa al pueblo de Israel, después que Dios dio una ley que el pueblo de Israel tenía que dar el diezmo. Ahora ya no era solamente un voto, no era algo de libre albedrío mío, pero era del pueblo de Israel, tenía una ley que se tenía que cumplir. Y entonces el pueblo de Israel daba el diezmo, lo que ellos ganaban de su ganancia, ellos daban al Señor el diezmo. Había esta ley. Hoy nosotros no vivimos con la ley, pero nosotros aprendemos con ellos que vivieron por la ley y entendemos la razón por qué debemos dar el diezmo. Dar el diezmo en reconocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, de todo lo que Dios trabajó, aleluya, en nuestro favor, lo que Dios nos benefició, lo que Dios nos dio de bendición, reconocer que la tierra del Señor, como habla el Salmo 24:1, reconocer que Dios nos crió, que Él es nuestro Creador y que nosotros somos hechos para le servir, reconocer que nosotros somos mayordomos del Señor Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, que es el dueño de todo, y nosotros estamos por un tiempo acá en la tierra sirviendo al Señor como mayordomo de sus bienes, que no son de nosotros, pero son del Señor. La Biblia le decir en Corintios que nosotros somos del Señor y todo lo que tenemos también pertenece al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, damos nuestro diezmo, cuando nosotros somos voluntarios para ofrendar al Señor, Dios nos da la bendición. Mismo que nosotros no vivimos por la ley, pero aprendemos ese principio que nos trae la bendición cuando contribuyemos con el reino de Dios, porque hoy no vivimos por la ley, pero nuestro Dios no cambió. Dios no cambia. Si nosotros vemos en Malaquías capítulo 3 versículo 6, habla que Dios no cambia. Y si nosotros leemos el versículo 11 más o menos por ahí, habla la Biblia Sagrada que el pueblo de Israel, cuando daba el diezmo, cuando el pueblo de Israel daba la contribución, cuando ellos pagaban el diezmo, entonces Dios prometía
Así es nosotros hoy, hermanos. Si nosotros damos nuestro diezmo, damos ofrenda al Señor, y damos por el amor a Dios, y damos con alegría, porque dice la Biblia que Dios ama el que da con alegría. Cuando tú das algo a Dios y tú das con alegría, Dios ama. Dios se agrada de esto. Cuando tú tienes este espíritu, aleluya, de reconocimiento, que tú tienes esta mentalidad de reconocer a Dios en tu vida material. Este hombre dijo: yo no tengo, pero si tú me das, Señor, yo te daré 10% de todo. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? Jacob se tornó el hombre más rico, o sería más rico que su suegro. Dios quitó de su suegro y dio a él. Y dice la Biblia que él dijo a su esposa: Dios quitó los bienes de tu padre y me dio a mí. Y dice la Biblia que él tuvo que huir. ¿Por qué él tuvo que huir? Porque él se tornó más rico que su suegro. El hombre que llegó como empleado sería como hoy tú llegar a una empresa, tú llegar a un lugar como empleado, necesitando de un trabajo para adquirir algo, y de repente tú se tornas más rico que el dueño de la empresa. Así pasó con Jacob. Jacob se tornó más rico que su suegro y tuvo que huir porque su suegro no dejaba a él salir de ahí. Entonces tuvo que huir de su suegro. Esto, hermanos, es el poder de Dios que da la prosperidad, de Dios que bendice a su pueblo. Capítulo 10, versículo 22, el libro de Proverbios habla que Dios da la bendición, que la bendición viene de Dios y no añade dolor. La bendición viene del Señor. La bendición de Jacob no estaba en su trabajo, no estaba en su esfuerzo, estaba en tener pacto con Dios. Así dice la Biblia también. Así dice la Biblia: buscar primeramente el reino, capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Buscar primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en hacer lo que Jacob hizo. Él tuvo un pacto con Dios. Él pensó en Dios primero y Dios le dio la prosperidad y Dios le dio la bendición. Estaba Abraham y estaba Lot. Y entonces Abraham dijo: escoge. ¿Cuál lugar que tú quieres? Si tú escoges para un lado, yo voy para el otro. Y Lot era un creyente, es reconocido en teología como el creyente, medio carnal, ¿no? Él tenía los dos, se estaba mezclada la cosa en la vida de Lot. Y Lot vio la campina y dice: oh, ay, mira esto. Y vamos a decir que por un lado de Abraham solo había piedra, un lugar feo. Y él escogió lo mejor. Y escogió la parte que pertenecía, que tocaba a las campinas. Él pensaba en la fuerza humana, o el bienestar, o que le favoreciese según la tierra. Pero Abraham no. Abraham dijo: el lado que tú escoges, yo quedo con el otro. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre sabio, era un hombre espiritual, y era un hombre que sabía que la prosperidad de él no estaba en la campina. En la prosperidad de él estaba en el Dios que daba la bendición, estaba en el Dios que daba la prosperidad. Y eso que tenemos que saber, hermanos: la prosperidad nuestra no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestro esfuerzo humano. Esto ayuda, pero esto es bueno con Dios. Ahora, cuando Dios nos está manejando, cuando Dios nos está dirigiendo la cosa y nosotros estamos haciendo la cosa sin Dios, entonces no es bueno. Pero Abraham no se preocupaba si iba a quedar con la campina. Abraham sabía que el Dios que iba a prosperar a él estaba en el cielo y que la bendición venía de Dios. Y dice la Biblia que Abraham fue un hombre rico. Dios prosperó, pero no tuvo mucho problema en la tierra que fue. Así nosotros, hermanos, queremos hacer las cosas humanamente.
Dios vai tener cosas grandes para nos dar. Aleluya. Pero cuando luchamos contra el propio Dios, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar en el futuro el tratar de Dios. Vamos a esperar en Dios, aleluya, que dijo en aquel 1, versículo 9, que junta a la gente, después Dios disipa, Dios quita. El mismo Dios que prospera, el mismo Dios que da, es el mismo Dios que quita. Aleluya. Los mundanos, por ejemplo, junto a la plata, junto a un montón, y Dios a ver quita de sus manos. Dios saca el dinero de ellos y da, aleluya, a aquellos que hacen eso buscan primeramente el reino de Dios. Gloria a Dios. No me para recordar, hermanos, capítulo 2, versículo 26, hermano Cristo Madera. Capítulo 2, en el libro de Eclesiastes, versículo 26. Lee el micrófono rápidamente, hermano Cristo. Eclesiastes está hablando de Proverbios. Entonces, ahí nos habla, hermanos, que Dios da trabajo, Dios hace el mundano juntar. Y entonces le junta un montón. El Dios que tiene dominio sobre los cielos, sobre la tierra, va allá en todo lo que él trabajó, que él sudó, que él juntó, Dios saca las manos de él. Mira lo que dice la Biblia. Lea ahí, hermano, bien fuerte. Capítulo 2, versículo 26. Cuando nosotros, hermanos, hacemos una cosa por un lado, Dios quiere que nosotros hagamos así, nosotros tomamos así el camino. Estamos mal. Pero mira lo que dice la Biblia. Dios es un Dios quitador de bienes. No es solamente un Dios que prospera, pero un Dios que quita también porque Él es dueño. La Biblia dice en Job 2:8 que Dios es dueño del oro y dueño de la plata. Pueden leer, hermano. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios, también eso es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, hermano, qué cosa tremenda. Parece que Dios es injusto. El otro trabajando, allá juntando, y Dios va y quita. Parece que Dios hace esas cosas. Leamos una vez. Parece que sí, ¿no? Pero mira lo que la Biblia está diciendo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios, también es vanidad y aflicción de espíritu. Aleluya. Ahora me estoy bien acordado, hermanos, 3:22 o 22:13 de Proverbios, que nos habla que la persona que junta bienes en esta tierra, y a veces junta mal, porque yo juntar bienes, juntar desobedeciendo a Dios, junto mal. Por ejemplo, Dios dijo: no robes, yo robo. Dios dice: no hace tal cosa, fulano, sea justo. Y entonces yo no soy justo, yo acabo quitando el dinero de otra persona allá, porque justo es mirar, hacer justicia, es mirar el derecho de tu prójimo. Entonces, en otras palabras, yo adquiero el dinero en desobediencia a Dios. ¿O qué pasa después? ¿Queda con los hijos o no? ¿Encontró ahí? 22:13 o 13:22. Habla, si no encontró, no hay problema. Pero ahí habla que cuando los bienes de la persona, ¿encontró? Entonces, ¿por qué? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza de la persona que transgride la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Queda para tus hijos, para tus nietos. Ay, logré tanto dinero, juntei plata. ¿Y qué pasó? Lea. Dios quita de los nietos, Dios quita de los hijos, quita y da a otro, que es justo, que es un hombre que obedece a Dios, que es recto. Lea. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
y dice, vamos a tener que vender todo esto para te salvar. Y a veces vende por la mitad del precio. Tanto problema puede suceder en el camino. No sé qué Dios hará, no sé cómo hará, pero que Dios dijo que quitará y no dejará para los nietos y no dejará para los hijos, pero quitará el dinero y dará al hombre justo. Dios es el quitador de dinero y Dios es el dador de dinero también. Lee hermano 1:9 de Ageo 1:9. Ya vamos a finalizar, pero quiero tomar un poquito más de tiempo en esta palabra. Entienda Dios. A veces la persona piensa que mientras está prosperando está teniendo ventaja, está equivocado con Dios, porque Dios al futuro le quitará, se lo quitará de él, quitará de sus hijos. ¿Qué dice ahí, hermano? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios es Dios que disipa, quiere disipar, asolar, destruir. La persona junta y dice, wow, mira cómo estoy prosperando. Pero tú estás prosperando en desobediencia a Dios. Dios no te deja que tenga prosperidad. Dios no te deja que junte un montón. Después Él viene y destruye. Porque Él deja por un periodo de tiempo. Dios tiene tiempo para trabajar. Lea más una vez. Para nosotros ver que Dios tiene un tiempo. A la persona hasta llega a lograr algo. La persona hasta llega a juntar alguna cosa. Está juntando y otro está mirando y dice, no, está juntando a fulano. Está en desobediencia a Dios, pero está juntando. Pero espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Lea. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Llega a encerrar en casa, llega a juntar en casa. Después Dios llega, un soplo, algo rápido. No sé en qué manera, cómo Dios va a hacer, pero Dios hace. Y hace que la persona pierda los bienes. Dios es un Dios tremendo, hermanos. Cuando Dios quiere operar, nadie puede estorbar a Dios. 43 de Isaías, versículo 13. Entonces, por yo pensar que el tiempo está me favoreciendo, que yo estoy bien, nada sucedió aún. Si Dios no trata con usted, tus hijos no van a sacar provecho de lo que tienen. Yo vi un hombre que vino a vivir en frente de mi casa, heredero de un hombre riquísimo. Pero este hombre en pocos días perdió toda la plata que su padre dejó. ¿Y sabe qué le hacía después? El hombre que yo vi se divirtiendo con mujeres, parecía hijo pródigo, fiesta y fiesta, gastando los bienes. Después yo vi él juntando, ¿cómo se dice acá en Argentina? El que sobra del cigarrillo. El que sobra del cigarrillo. Como una persona fuma el cigarrillo, nosotros llamamos en portugués toco, que es la parte del filtro que queda. Acá no sé cómo es el nombre, capucho, no sé cómo es el nombre que sobra, que queda. Pero este pedacito que la gente pone fuera, que la gente no puede fumar, entonces le juntaba para fumar. El hombre rico. ¿Cómo? No escuché. Pero no importa. El hermano habló del nombre de la cosa, pero no importa. Entonces, hermanos, esa es la situación. Sea fiel a Dios. Nunca deje de dar tu diezmo a Dios. Nunca deje de honrar a Dios como tu Señor. Nunca quiera prosperar sin Dios, pero prospere junto con Dios. Jacob prosperó con Dios. Abraham prosperó con Dios. Isaac prosperó con Dios. Dios tiene placer. La Biblia dice que Dios ama la prosperidad de sus hijos. Dios tiene placer en los bendecir. Pero cuando vamos en contramano con Dios y pensamos que vamos a adquirir bienes, espera el futuro, contará el resto de la historia. Vamos a ver lo que va a suceder en el futuro. Escucha lo que estoy diciendo hoy aquí. Aleluya. Gracias que yo
Sé un hombre que siembra en el reino de Dios. Porque él dijo, hermano, en 2 Corintios, el que da generosamente recibe generosamente. Aleluya. El que siembra le cosecha. Si siembra cosecha, si da recibe. Capítulo 6, versículo 38 en el libro de San Lucas. Jesús dijo, da y recibirá. Aleluya. Si nosotros contribuimos, capítulo 11 de Proverbios, versículo 24 y 25, mencioné esta mañana. Aleluya. El que comparte, Dios añade más. El que es generoso, Dios prospera. Versículo 25. Así es, hermanos, a través de la siembra, nosotros cosechamos. Echa tu semilla a la tierra. Abre la puerta para usted mismo. Una palabra que hablamos todos los días acá. Capítulo 3, versículo 9 y 10 en el libro de Proverbios. Habla la palabra. Honra al Señor con tus bienes y Él hará que tu granero sea lleno. Aleluya. Siempre honra a Dios. Siempre tenga a Dios. Aleluya. En primer lugar. Busque a Él en primer lugar. Busque su voluntad. Sirva a Dios con tus bienes. Trabaja con Dios. Trabaja agradando a Dios. Trabaja compartiendo con Dios. El hombre de Jacob compartía parte de su sueldo con Dios y Dios le enriqueció. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, Jesús. Quiero dejar esta palabra.